Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Nora Patricia Jara y esto es Ya en Punto. Es un programa de debate sobre la agenda legislativa. Tratamos de reflexionar conjuntamente para que usted conozca lo que hacen los legisladores. Hoy vamos a hablar sobre la reforma política del Distrito Federal y vamos a conocer la iniciativa en esta materia del Partido de la Revolución Democrática. Le voy a presentar a los invitados de hoy aquí en Punto. Nos acompaña el senador Mario Delgado Carrillo. ¿Cómo está, senador? Hola, Nora Patricia. Gracias, contento de estar aquí en tu programa. Gracias por estar con nosotros. El senador Mario Delgado es presidente de la Comisión del Distrito Federal en el Senado de la República. Y también se encuentra con nosotros este día el diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez. Él es del Partido Acción Nacional. Él es secretario de la Comisión del Distrito Federal en la Cámara de Diputados y le damos la bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias, diputado. Si nos permiten, vamos a conocer un contexto, una cápsula de lo que pretende al menos el Partido de la Revolución Democrática en materia de reforma política para la Ciudad de México. La reforma política del Distrito Federal, propuesta por el Partido de la Revolución Democrática, aspira a dotar de derechos políticos plenos a sus habitantes. La reforma propone convertir al Distrito Federal en una ciudad capital con autonomía constitucional, en condiciones similares a los estados que integran el Pacto Federal. La ciudad continuará siendo la capital de la República y la sede de los poderes de la Unión, como ha sido propuesto por Miguel Ángel Mancera, actual jefe de gobierno del Distrito Federal. Un Congreso Constituyente formulará la Constitución Política de la Ciudad de México, nombre exclusivo de la nueva entidad. El ordenamiento jurídico le permitirá a la ciudad tener poderes facultados para ejercer el gobierno de su régimen interior, sin la intervención de los poderes federales. Según el proyecto del PRD, en las 16 delegaciones de la Ciudad de México existirá un órgano colegiado que supervisará y evaluará el quehacer gubernamental y el gasto público. Los integrantes de dicha instancia serán electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional. Y en dicho proceso podrán participar ciudadanos independientes y partidos políticos. Como hasta hoy, los jefes delegacionales serán electos por votación universal, libre y secreta. Estamos de regreso y ahora sí vamos a conversar con nuestros invitados. Senador Mario Delgado, bueno, ya escuchamos la cápsula, pero yo quisiera conocer, junto con la audiencia, qué es lo que propone el PRD para reformar al Distrito Federal, hablando políticamente. Bueno, la propuesta que se ha conformado en el Senado de la República, también trabajando de la mano con el gobierno de la Ciudad de México, con el doctor Miguel Ángel Mancera, con la Asamblea Legislativa y diputados federales, durante mucho tiempo la demanda fue que a la Ciudad de México se convirtiera en el Estado 32. Pero viendo las implicaciones de qué pasaría si nos convertimos en el Estado 32, vemos que resultaría muy inconveniente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una gran ciudad, de una gran metrópoli, donde la integración de algunos servicios públicos es absolutamente necesaria y donde moverse a un Estado 32 en materia de servicios públicos no sería una buena idea. Por ejemplo, actualmente la ciudad tiene una policía unificada, tiene una procuraduría. Por ejemplo, los servicios de agua se prestan de manera integrada, lo mismo que de drenaje, algunas rutas de transporte. Y pensar que nos vayamos a municipios y donde estos servicios se dividan, donde cada delegación tenga el control de la policía, donde imagínate cada delegación tenga la obligación de manejar su infraestructura de agua o su infraestructura de drenaje o el transporte, se volvería mucho más complicada. Más bien, tenemos que ver en materia de derechos políticos cuál es el déficit que tenemos por no ser un Estado,
pero también aprovechar la reforma para ver hacia el futuro cómo podemos administrar mejor la ciudad, cómo podemos organizar mejor a la ciudad, sabiendo que es pues la segunda ciudad más poblada en el mundo y que además viene un proceso de urbanización muy acelerado en los próximos 40 años. Entonces, es una gran oportunidad que hagamos una pausa, reflexionemos, vemos qué está funcionando actualmente como una camisa de fuerza para la ciudad y le quitemos liberemos a la ciudad. La ciudad tiene un potencial económico muy grande que a veces no se puede detonar por esta contención que se tiene por distintos sentidos a la ciudad y que al contrario, que hagamos lo que han hecho otros países que se han dado cuenta que en las ciudades son los lugares más competitivos y son punta de la estrategia de desarrollo económico de los países, en lugar pues de tener a la ciudad un poquito amarrada por las diferencias políticas. Yo lo que noto ahora, y me parece como el gran avance, Ana Patricia, en el ambiente político que estamos viviendo actualmente respecto de la ciudad, es que ya las fuerzas políticas no están analizando la reforma de la ciudad a partir de cómo obtienen ventaja, sino realmente hay un esfuerzo serio de decir cómo organizamos mejor a la capital de la República. A ver, diputado Jorge Francisco Sotomayor, su Partido Acción Nacional también tiene una propuesta, escuchando ya al senador Mario Delgado, ¿qué es lo que puede decir usted? Nosotros también estamos preocupados por tener una mejor ciudad. Sin embargo, la postura de Acción Nacional es muy distinta a la que tiene el PRD. El PRD busca que el Distrito Federal sea independiente respecto de la Federación. Para Acción Nacional lo importante es irnos a las bases. ¿Qué significa esto? Que las delegaciones sean independientes respecto de gobierno central. Sin embargo, en la postura que estamos viendo en la iniciativa del PRD e incluso en el proyecto de dictamen que se tiene en el Senado, lo que estamos viendo es que se está fortaleciendo la figura del jefe de gobierno o nuevo gobernador y se está creando a un supergobernador, es decir, a una persona que tiene todas las facultades de un gobernador, pero que además tiene más facultades que la del resto de los gobernadores porque no tiene municipios con los cuales se pueda hacer contrapeso. Y por otro lado, no se le están otorgando más facultades a las delegaciones, que ese es nuestro punto más importante. De nada sirve crear alcaldías, de nada sirve engrosar a las personas que van a participar en una delegación o el nombre que se le dé a esta, si no se le dan más facultades. De nada sirve tampoco tener delegaciones que no tengan una autonomía presupuestaria. El propio dictamen establece que todas las compras que se hagan, todos los contratos que se realicen a través de una delegación tendrán que ser siempre con el visto bueno de gobierno central. Incluso la propia iniciativa dice que el poder será centralizado. Entonces, evidentemente, pues esto va contrario a nuestra intención, que es municipalizar a las delegaciones. Entonces, ¿sería una autonomía acotada, senador? No, es un error plantear una municipalización, porque estamos en una gran urbe. Es un gran error, porque te lleva inmediatamente a dividir servicios. Y yo no sé a quién le gustaría. A ver, ¿por qué tenemos la seguridad que tenemos en la Ciudad de México? En parte porque tienes una policía integrada que funciona de manera coordinada. ¿Qué es lo que estamos viendo en otros municipios del país, en otros estados? Precisamente la falta de coordinación provoca muchas veces pues, que avance la inseguridad. Entonces, lo que no puedes ver es una reforma ajena a la realidad metropolitana. En lugar de atomizarnos, debemos ir al contrario, hacia una integración metropolitana. ¿Cómo podremos, por ejemplo, administrar el tema del transporte público con la división política administrativa que tiene actualmente la ciudad? ¿O cómo administrar el acuífero del Valle de México, que no reconoce divisiones políticas? ¿O cómo tener una mejor calidad del aire si vamos a dividir, lo que tiene que ser el Estado de México y lo que tiene que ser la ciudad? Al contrario. Tenemos que ir en algunos servicios incluso yéndonos a visiones metropolitanas, que es lo que están haciendo otras zonas metropolitanas. Pero si nos quedamos con la receta de que es un melón o que es sandía, de que somos municipios o no, nos vamos a equivocar. Realmente la figura del municipio que tiene nuestra Constitución pues fue pensada hace muchos años. Y esa figura no encaja en lo que es actualmente la Ciudad de México. Por eso yo decía que es una oportunidad para que veamos hacia el futuro.
y para que veamos cómo organizamos mejor a la ciudad. Yo creo que el eje de la reforma, y es lo que plantea el PRD, es muy sencillo. ¿Cómo le hacemos para que al ciudadano le lleguen mejores servicios públicos? Que finalmente la gente, eso es lo que quiere. Bien, entonces, ¿cómo organizamos al gobierno? La reforma lo que plantea justamente es esa posibilidad. Yo le dejaría ahí, senador Delgado. Ahorita regresamos y le doy la palabra de principio aquí al diputado Sotomayor. Volvemos en punto. En Punto es un programa que también se hace con su participación. Para eso están las redes sociales. Lo invitamos a las redes En Punto. Estamos hablando de la reforma política de la Ciudad de México y de la iniciativa del Partido de la Revolución Democrática. Volvemos con usted, diputado Sotomayor. Ya escuchó al senador Delgado. Los ciudadanos son un eje principal de esta reforma. Hay una intención política. Se necesita cambiar una constitución, se necesita también plantear dentro de esta intención política cuál será el papel no solamente de los ciudadanos, sino de quienes administran la ciudad, ¿no? Yo creo que esta reforma tiene que centrarse en, precisamente como tú lo dices, en una reforma administrativa. Es bien importante, lo decía hace un momento el senador, que es imposible que nosotros podamos tener órganos delegacionales en materia de agua, o habría que preguntarnos si la materia de seguridad pudiera ser municipal. Yo concuerdo perfectamente con eso. Sin embargo, hay que ver la realidad de hoy en día. Hoy en día una persona se acerca a su gobierno más próximo, que es la delegación, le pide que le resuelva algún problema y desafortunadamente el delegado le dice: estoy atado de manos, mis facultades son muy limitadas. Tenemos un ejemplo muy claro. Antiguamente, en el Distrito Federal éramos municipios en 1824 y entonces había mucho mayor facilidad para responderle directa e inmediatamente al vecino, que es lo que nosotros queremos. Evidentemente hay temas en los que sí se va a poder hacer y temas en los que no. Por ejemplo, yo no entiendo por qué se creó el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal. Eran facultades que en el 2006 estaban para las delegaciones. Entonces estamos viendo cómo, por un lado, el PRD habla de esta autonomía, pero por otro lado crea leyes, que crean instituciones que le van restando facultades a las delegaciones. Me parece absurdo, porque así está en la ley, que una persona que vive en una determinada delegación no pueda exigirle a su delegado que le haga un servicio tan sencillo como puede ser el de poda, porque se encuentra en una avenida principal. A esos temas tan graves estamos llegando hoy en día. Por poner un ejemplo nada más, antiguamente, hablo del 2006, el tema de la verificación de los establecimientos mercantiles estaba dada a las delegaciones. Ahora, repito, se fue a un órgano centralizado y cada vez estamos viendo cómo más y más se están creando estos superórganos que son los que finalmente dan los servicios más importantes a la comunidad. Entiendo perfectamente que el tema de vialidad, el tema de agua o el tema de seguridad pública no se pueden centralizar, pero el resto de los temas sí tendrían que estar muy especificados en qué municipio o en qué delegación es la que los va a prestar. ¿Qué dice usted, senador Mario Delgado? No, bueno, si nos quedamos con una reforma administrativa vamos a generar una frustración tremenda en la gente. Por supuesto que también se trata de derechos de los ciudadanos, pues es la lucha histórica de la ciudad, que tengamos los mismos derechos políticos que tienen el resto de las entidades. Por ejemplo, cuando se reforma la Constitución, los ciudadanos de la Ciudad de México no opinan, no tienen voz, no tienen voto, porque no tenemos un Congreso local que apruebe esa reforma constitucional, que plantea el PRD, pues que tengamos un Congreso local, que la Asamblea Legislativa se convierta en la Cámara de Diputados local para que participe en las reformas constitucionales y pueda proponer además reformar la Constitución. Pero lo más importante, Ana Patricia, es que tengamos una Constitución local. Entonces no solo es un tema administrativo, también tiene que ver de derechos y es la gran oportunidad de materializar
todos los derechos que han venido consiguiendo los gobiernos progresistas de izquierda, que no son más que el espejo de lo que es la ciudad actualmente, y que los materialicemos en una constitución. A ver, yéndonos al órgano más básico de gobierno, lo que es actualmente la delegación, coincido con el diputado, donde dice a veces no hay la respuesta que espera la ciudadanía. Yo digo, en 1824 yo no lo compararía porque era una ciudad completamente distinta, ¿no? Y no sé qué tan efectivo haya sido esos gobiernos, pero ¿cómo hacerle para mejorar el primer nivel de gobierno? Bueno, darle claridad en sus funciones y darle contrapesos a las delegaciones. No lo tiene. No lo tiene porque, por ejemplo, no hay un consejo municipal, no hay un cabildo, como lo hay en los municipios. ¿Qué propone el PRD? Que las convirtamos en alcaldías y que tengamos un consejo, que haya concejales electos y que tengan incluso la facultad de aprobar el presupuesto de esa alcaldía y la vigilancia, de tal manera que la participación ciudadana esté muy cerca del tercer nivel de gobierno, que sería la alcaldía. Me llama mucho la atención porque sí valdría la pena diferenciar entre alcaldía y municipalidad, ¿no? Sí. Bueno, digamos, no alcanza a tener la alcaldía las facultades que tiene el municipio, por ejemplo. En el tema de hacienda pública, ¿no? Los municipios son encargados de recaudar, por ejemplo, el predial, ¿no? O administrar los servicios de los que ya hablamos, o el tema de la policía. Ahí están las diferencias. Tienes alcaldías y la alcaldía, digamos, el límite es el reconocimiento de aquellos servicios que son propios de una metrópoli, que conviene más ofrecerlos de manera integrada, ¿no? Digamos, esas serían las diferencias. Pero el contrapeso dentro de las alcaldías, que es el gobierno, lo que es ahora delegacional, va a ser muy importante. Y mientras más cercana esté la gente a ese gobierno, va a mejorar mucho lo que le preocupa al diputado, la respuesta finalmente a los ciudadanos, y nos va a dar la oportunidad de clarificar una cosa: ¿qué le toca hacer a cada quien? Con una gran ventaja de que se está poniendo en la Constitución, de que haya también mucha certidumbre para estas alcaldías respecto de su presupuesto. Es decir, que tengamos una especie de ley de coordinación para la ciudad, donde la alcaldía tenga la certeza de cuántos recursos va a tener y que con su consejo pues tenga la aprobación y además el contrapeso en términos de transparencia y destino de los recursos. Entonces, la calidad del gobierno al acercarse a la gente va a aumentar y va a clarificar pues estos, pues sí, hay que reconocer los claroscuros que actualmente tenemos de qué le toca hacer a quién, porque a la gente finalmente eso no le interesa, ¿eh? Eso es un asunto de cómo se organiza el gobierno y precisamente, insisto, esta es una gran oportunidad para que nos organicemos mejor, teniendo como eje o como objetivo fundamental que la gente tenga mejor calidad y oportunidad en los servicios públicos. Vamos a hacer un corte, vamos a regresar para concluir, saber también qué es lo que le depara al ciudadano dentro de esta propuesta de reforma que hay para la Ciudad de México en materia política, y volvemos. Esto es En Punto. Vamos a concluir nuestra conversación y vamos a escuchar qué es lo que piensa el diputado Francisco Sotomayor. Jorge Francisco Sotomayor, ya escuchó al senador Mario Delgado. Y aquí el punto es, ¿qué le depara a los ciudadanos? Yo pregunto, sobre todo cuando estamos hablando de una reforma muy grande, constitucional, y que parece ser muy compleja e integral. Repito, lo que el ciudadano requiere, lo que el ciudadano quiere es ir a su delegación, acercarse a su gobierno que tiene a la mano y que éste le pueda resolver la mayor parte de sus problemas. Te pongo un ejemplo. Yo soy de una delegación central de la Benito Juárez, donde tenemos un grave problema. Diputados locales que no conocen la problemática de esta demarcación deciden y determinan cuál es el uso de suelo que se debe dar en determinado lote. Igualmente los de Benito Juárez deciden sobre Magdalena Contreras o sobre Iztapalapa o sobre Xochimilco, sin conocer exactamente qué sucede. El Distrito Federal hoy en día, y conforme está esta iniciativa,
pues seguiría con este mismo concepto. Si hubiese municipios, sería como en el resto de los estados, que es el municipio el que conoce la problemática específica de esa demarcación, la que determina cuáles son los usos de suelo. Este es un ejemplo de cómo sí tenemos que transitar hacia un municipio y no simplemente hacia yo le llamo una delegación con más personal. Solamente se está ampliando el gasto público en determinar más personas en lugar de que sea una sola, y el gobernado o las personas no se están viendo beneficiadas directamente o no como nos gustaría a nosotros que se vieran beneficiadas con esta reforma. ¿Y la figura del gobierno central cómo sería? La figura del gobierno central, pues nosotros nos gustaría que se pareciera lo más a un municipio y a un gobernador. Aquí estamos teniendo a un supergobernador, es decir, un gobernador que tiene funciones de gobernador, pero que además tiene muy acotadas las funciones que tendrían las delegaciones o los municipios, y con esto está teniendo una fortaleza brutal. Gracias. Senador Mario Delgado, en este sentido, de lo que decía también el diputado Jorge Francisco Sotomayor, bueno, conocemos ya la oferta en cuanto a la ciudadanía. Lo que llama la atención, y hay una preocupación constante, el hecho de que el Congreso de la Ciudad de México se convirtiera en un Congreso de una sola mayoría. ¿Cómo garantizar la participación política en una ciudad diversa, que es plural, donde están los partidos políticos? Aquí está la sede de los comités ejecutivos nacionales, pero donde la gente también no solamente tiene simpatía por un solo color. ¿Qué hacer con esto dentro de la reforma que ustedes proponen? Pues lo que se hace actualmente, ¿no, Patricia? Tenemos elecciones libres en la ciudad y transparentes. Creo que no hay ningún mecanismo de cierta imposición o orientación hacia algún lado. Pero simplemente, hay una asamblea que decide por mayoría. Pero fue electa. Eso es cierto. La asamblea fue electa. Eso es cierto. Todos y cada uno de los diputados que están en la asamblea legislativa fueron electos. Y en la Ciudad de México, pues llevamos ya varios gobiernos de izquierda, pero es la gente los que las ha elegido. Digo, si tenemos alguna duda, hay que ver el brutal porcentaje de diferencia que sacó el doctor Miguel Ángel Mancera en la última elección. Y creo que son los resultados. La gente de la Ciudad de México es la más informada, es la más crítica, es la más participativa. A ellos no se les puede engañar. Y nos han refrendado la confianza. Entonces, olvidemos, ¿no?, de que la reforma política es una oportunidad para sacar ventaja en favor de unos u otros. No, pensémosla en cómo organizamos mejor a nuestra capital. Por ejemplo, otra de las propuestas que se hacen, reconocer el concepto de capitalidad. ¿Qué es esto? Bueno, que la ciudad tiene ventajas y desventajas de ser la capital de la República, de ser la sede de los poderes de la Unión, y que haya pues fondos que compensen esta condición de capitalidad, como se está proponiendo. Es decir, tenemos que pensar, o sea, si nos ponemos a pensar en la ciudad nada más respecto de los agravios que traemos del pasado, nos vamos a equivocar, porque la gente justamente lo que espera es que cambie la relación del ciudadano con su gobierno, y esta es la gran oportunidad. ¿Dónde se va a materializar? En la Constitución. Por ejemplo, esos detalles de los que habla el diputado, pues evidentemente en la Constitución local son donde se tienen que definir. No a nivel de la Constitución General de la República, pues que no está definido a ese nivel, pues para ningún estado. Sería extrañísimo. Pero que hay la convicción de que se haga a nivel local. Y pensamos en una cosa, Nora, que está planteado en la propuesta. Vamos a casi 100 años de la Constitución de 1917, vamos a tener la oportunidad de hacer la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, pensemos el resultado que podemos obtener a partir de lo que somos hoy los mexicanos. Que esa Constitución sea un espejo donde nos reflejemos los habitantes de la capital y pongamos ahí nuestros derechos, obligaciones, sueños, valores que tenemos ahora. Y yo estoy seguro que va a detonar de inmediato una reflexión sobre qué hacemos con la Constitución de 1917, que por cierto ya no queda nada de sus ejes principales, pues ya prácticamente ahora con la reforma energética pues se terminaron. Tenemos un artículo 27 completamente distinto
a lo que aprobó el constituyente del 17, y es una constitución, pues yo digo, producto de las desconfianzas. Tenemos más de 500 reformas en estos casi 100 años, pues una constitución completamente distinta a lo que hicimos en 17. Entonces, la ciudad va a vivir un momento histórico, único. Siempre los constituyentes pues son referentes en las historias de los países, de las ciudades, y ahora pues en nuestra época vamos a tener esa oportunidad. Y yo creo que tenemos la gran oportunidad de que mucha gente participe como constituyente de la Ciudad de México y que tengamos una constitución de la que todos y todas nos sintamos orgullosos, que no solo tengamos ahí nuestros valores, derechos, obligaciones y demás, sino también que nos demos la oportunidad de pensar cómo administramos y organizamos mejor a la segunda ciudad más conglomerada del planeta. Ya la más grande del país. No, bueno, por mucho la más grande. Por mucho, del país, ¿no? Es la capital de la República Mexicana. Por ahí alguien decía, Patricia, que además es la obra más grande que hemos hecho los mexicanos en nuestra historia. Yo creo que es parte de. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Espero que haya quedado mucho más claro el reto que hay en la Ciudad de México por parte de los partidos políticos y los legisladores. Nos vamos. Este es el programa En Punto, una emisión del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y del canal del Congreso de la Unión. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.